En el gráfico observamos un esquema con una parte del cuerpo humano. Nariz, faringe, laringe. Ya en la pregunta anterior que me mostraba el mismo esquema, vimos cómo funciona. Entonces, si quiero mirar bien cómo son los pasos, pues miro el anterior. Aquí simplemente vamos a resumir algo. Por la nariz entra aire que trae el oxígeno. Penetra hacia los pulmones. De los pulmones pasa hacia la sangre que lo distribuyen por el cuerpo. Y de regreso viene CO2 que sale por la nariz. Entonces, cuando nosotros respiramos, entramos oxígeno y botamos CO2, que es gas carbónico. Entonces, aquí entra el oxígeno y aquí sale el CO2. Entra oxígeno. Sale gas carbónico. Pero hay un pequeño problema. El oxígeno está en el aire y el aire tiene suciedad. El aire tiene contaminantes. En el aire hay arena, hay tierra. Los vehículos levantan polvo. El aire, el viento, también levanta polvo, arena, tierra, de manera que el aire que entra por la nariz no entra limpio. Necesita pasar por unos filtros. Hay varios filtros en el sistema respiratorio. El primer filtro son unos pelitos que tenemos en la nariz. Tenemos unos pelitos en la nariz para que esos pelitos no dejen penetrar sustancias grandes, como pedacitos de hoja, como insectos. No van a entrar porque los pelitos de la nariz nos protegen. Más adelante tenemos unas mucosidades que nosotros llamamos mocos. Esas mucosidades, esos mocos son necesarios porque esos mocos atrapan el polvo, atrapan la suciedad para que el aire entre más limpio. Entonces esos mocos nos sirven. Más adelante tenemos un filtro que se llama bronquios. El aire pasa por los bronquios y ahí se acaba de filtrar. De manera que el aire entra muy, muy limpio al pulmón. No entra totalmente limpio, pero ya se le hizo una limpieza grande. Ahora la pregunta que nos dice, los seres humanos sufrimos una alteración en el funcionamiento del aparato mostrado. ¿Cuándo? El aparato mostrado es el aparato respiratorio. ¿Cuándo los seres humanos sufrimos una alteración en el funcionamiento de este aparato? Cuando sentimos mareos, los mareos están en el centro del equilibrio, tienen que ver con el centro del equilibrio, el cerebro y el oído, mas no tiene que ver con los pulmones y el aparato respiratorio. Cuando estornudamos, ¿tendrá que ver con el aparato respiratorio el estornudo? Posiblemente, posiblemente. ¿Tendrá que ver cuando sudamos en exceso? No, cuando sudamos en exceso es porque tenemos alta temperatura y es un mecanismo del cuerpo para enfriarse. ¿Será que se altera el funcionamiento de este aparato cuando nos duele la cabeza? Probablemente en una gripa, en una tos nos duele la cabeza, pero la opción que más tiene que ver con el sistema mostrado es la opción B. Cuando estornudamos. ¿Por qué estornudamos? Porque el aire que entra, a pesar de que tenemos pelitos en la nariz, que tenemos unas mucosidades que llamamos mocos, que pasa a través de unos bronquios, todavía el aire puede entrar con sustancias raras, con sustancias extrañas, con cuerpos extraños. Estornudamos para expulsar esos cuerpos extraños. Cuando el cuerpo detecta que hay un cuerpo extraño en el tracto respiratorio, estornuda. ¿Para qué estornuda? Para intentar expulsar esos cuerpos extraños. ¿Qué es el estornudo? El estornudo es la salida rápida de un poco de aire a través de la nariz. Y ese estornudo se hace para expulsar sustancias extrañas. Lo mismo que la tos.
Si aquí hubiese una que dijera cuando tosemos, cuando tenemos tos, también tiene que ver con este aparato respiratorio, pero la tos no está, pero sí están los estornudos. De manera que la respuesta correcta, la que debemos seleccionar en esta pregunta, es la B, cuando estornudamos.